En la entrada vimos que para trabajar con funciones de entrada-salida teníamos que incluir la librería IOSTream. Bueno, entonces vimos que la salida se hacía con cout. Acá, como ven, está escrita la palabra std, dos puntos, dos puntos. Eso lo haríamos si no estuviera escrita la palabra, la instrucción using namespace std. Bueno, entonces el cout es para mostrar en pantalla y el cin es para ingresar valores. Fíjense que las flechas van para el otro lado en cin. ¿Sí? Entonces estamos diciendo, toma del canal de entrada, que sería el teclado, el valor que te hayan ingresado y envíalo a esta variable, que en este caso se llama valor. Una aclaración que lo que imprimamos en pantalla, lo que esté entre comillas, sale tal cual uno lo haya escrito ahí. Ahora, si no ponemos las comillas, quiere decir que lo que figura ahí es una variable. Entonces va a buscar, en este caso la variable se llama código. Va a buscar lo que tiene guardado esa variable código. Tiene que tener guardado algo, por esto es que antes les decía que tiene que tener un valor válido, no tiene que estar indeterminado. Bueno, y la variable código tiene guardada la letra J. Entonces ahí va a imprimir valor y después J. Y un fin de línea que va a bajar el cursor. Los comentarios son frases que nos van a ayudar, que el compilador las va a pasar por alto, pero nos va a ayudar a nosotros aclarando algunas cosas, ¿sí? Donde empiezan algunos bloques, que hace algo que quizá no queda muy en claro viendo el código, y después también los vamos a usar para algo que vamos a ver más adelante, que vamos a llamar pre y post condiciones. Ustedes piensen que el código que uno escribe, seguramente después, cuando uno está en un trabajo, uno escribe código, no empieza de cero, no empieza de la nada y empieza escribiendo código, sino que empieza a tocar código que escribió otro y a su vez el código que nosotros escribamos después lo van a ver otras personas. Entonces los comentarios nos van a ayudar para ir guiando a nosotros mismos y a otros desarrolladores para guiarlos. Y hay dos tipos básicamente de comentarios, que son los de muchas líneas que se abren con una barra asterisco. Cuando uno termina, tiene que cerrarlo con un asterisco barra. Todo ese bloque el compilador lo pasa por alto. Y después tenemos comentarios más cortos que son de una sola línea, que es con dos barras seguidas. Este comentario, cuando uno termina la línea, no hay que cerrarlo, finaliza automáticamente. Los modificadores. ¿Qué son los modificadores? Son palabras reservadas que agregamos antes del tipo de dato que vamos a definir para una variable y modifica, como su palabra lo dice, ese tipo de datos. Por ejemplo, si nosotros queremos usar un entero para guardar un dato, pero decimos un entero de 4 bytes es muy largo, es desperdiciar memoria porque el dato no va a ser tan grande, pero con un char me quedo corto porque no me alcanzan, son valores, no sé, mayores a 256. Entonces podemos agarrar y decir vamos a usar un entero corto, entonces le ponemos antes de la palabra int
la palabra short y le estamos indicando que va a ser un entero más chico. Lo mismo que si queremos usar alguna variable que sabemos que solamente vamos a guardar valores positivos, por ejemplo, vamos a guardar una edad, entonces la edad puede ir desde 0 hasta el número que sea, pero no vamos a tener valores negativos, con lo cual le vamos a decir que con el modificador unsigned, que esa variable va a tomar solamente valores positivos, incluyendo el 0, ¿no? Bueno, la realidad es que modificadores tanto short como long no producen el efecto que uno espera. Por ejemplo, el tamaño de un entero siempre me asegura que va a ser el más chico, menor, igual, puede ser igual que el tamaño de un entero largo, y va a ser mayor o igual que el tamaño de un entero corto, con lo cual, por ejemplo, si el tamaño de un entero es 4, el tamaño de un entero largo también podría estar permitido que sea 4 bytes, porque me asegura que va a ser mayor o igual, no mayor estricto. Con lo cual a veces estos modificadores no hacen lo que uno espera, o sea, no es que agrandan el entero, sino que lo dejan igual, ¿sí? Todo depende de la plataforma donde estemos trabajando. Bueno, ahí hay unos ejemplos, que después mírenlo. Y vamos a hablar de otro tipo de datos que no son los datos atómicos o primitivos, que si no son datos compuestos o derivados. Entonces, por ejemplo, tenemos en esta clase los vectores, que sería una colección de datos del mismo tipo, por ejemplo, de enteros. Entonces, para definir un vector, ponemos el tipo de dato del que vamos a guardar. Acuérdense que tiene que ser del mismo tipo, no confundir con lo que es una lista en Python que admitía mezclar distintos tipos adentro. Bueno, decirles el tipo, por ejemplo, de tipo entero, el nombre, que va a ser el nombre de toda esa estructura, en este caso vector, y entre corchetes el tamaño. En el ejemplo que ahí estamos viendo, el tamaño es 10. Esto nos está diciendo que vamos a tener una estructura que va a almacenar 10 enteros, uno pegado al lado del otro. Para referirnos al primer entero, el primero va a estar en la posición 0, es decir, el último va a ir hasta la posición 9, siempre uno menos que el tamaño que le estamos indicando. Entonces ahí hay unos ejemplos de cómo cargar datos en ciertas posiciones, cómo imprimirlo. Después tenemos otro tipo de datos que son las estructuras. Acá cuando queremos mezclar, necesitamos mezclar tipos de datos distintos. Por ejemplo, si queremos guardar en lo que llamamos en otros lenguajes en un registro de empleado, en donde solamente nos interesa guardar el legajo del empleado y el sueldo que cobra. Entonces podríamos tener un entero para el legajo y para el sueldo, como cobra con decimales, un flotante. Entonces estamos diciendo que nuestra estructura empleado o registro empleado va a tener dos datos, va a guardar dos datos adentro que llamamos campos, va a tener dos campos, uno va a ser legajo de tipo entero y otro sueldo de tipo flotante. Recuerden que cuando finalizamos de definir esta estructura, tenemos que cerrar las llaves y poner un punto y coma. Si no, nos va a dar un error en compilación. Bueno, acá en diferencia de C, con poner struct el nombre de la estructura, después ya la podemos utilizar.
Entonces ahí hay un ejemplo en donde creamos una variable de tipo empleado que llamamos empleado nuevo, y para acceder a cada uno de los campos ponemos el nombre de la variable, punto, el nombre del campo, y ahí accedemos. Otra estructura o tipo de dato derivado parecido a las estructuras son los tipos de datos enumerados. Esto internamente guardan enteros, pero nosotros lo vamos a utilizar como constantes, ¿sí? En realidad serían constantes que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, imaginemos que queremos trabajar con algo que emula el comportamiento de un partido, de algún juego, por ejemplo, un partido de fútbol, de básquet, lo que sea, y ese partido podría tener tres estados. No comenzó, todavía no empezó a jugarse, se va a jugar en un futuro, se está jugando, iniciado, o ya terminó de jugarse. Entonces podríamos utilizar un enumerado que llamamos estado con esas tres constantes y después alguna variable de tipo enumerado, eh, asignarle alguno de esos tres valores constantes, con lo cual no nos va a servir para imprimir nada, pero sí para hacer consultas. Entonces podemos preguntar si el partido está iniciado, o consultar cuánto va, y si no, no. O bueno, si está finalizado también. Eh, no sé, si está finalizado, podemos consultar quién ganó, cuál fue el equipo ganador. Tengan presente que internamente esto no comenzado por defecto le va a asignar el valor 0, iniciado el valor 1, finalizado el valor 2, pero eso a nosotros no nos va a interesar. Para nosotros van a ser tres constantes que las vamos a manejar de la forma en que está ahí en el ejemplo. Además de los vectores podemos tener matrices que serían arreglos multidimensionales, ¿sí? Ahí hay un ejemplo de una matriz bidimensional de dos dimensiones, podría tener tres, etcétera. Y el primer corchete nos indica la cantidad de filas, el segundo la cantidad de columnas, ¿sí? Entonces, para referirnos a una posición le tenemos que pasar ahora dos valores. Bueno, después tenemos los operadores, que hay de distintos tipos, de asignación, aritméticos, etcétera. Vamos a ir viendo cada uno. El de asignación tenemos el igual, que ya lo estuvimos usando, que me asigna a la variable que esté del lado izquierdo la expresión que tenga en el lado derecho. La expresión, el valor o la cuenta que tenga ahí. Los aritméticos que tenemos suma, resta, multiplicación es el asterisco, la división y el porciento. Algunas cosas. Acá no tenemos el de potencia como existe en Python. Y el de la división tampoco tenemos la división entera que es en Python con dos barras. La división funciona así, como en el ejemplo que vemos abajo, tenemos dos variables de tipo entero, x vale 8 y vale 5. Si tenemos una variable más que es de tipo entera y hacemos la división entera, nos va a guardar el resultado entero. Entonces va a poner 8 dividido 5, 1, y va a asignar a la variable 1, 1. Pero como en este ejemplo la variable z es flotante, uno esperaría que haga la cuenta con decimales. Sin embargo, si lo corremos, el resultado que vamos a ver es que z vale 1, va a poner 1.0.
¿Qué es lo que sucede? Que como ve dos enteros, hace la división entera. Hace 8 dividido 5, 1, división entera. Y a z le asigna ese valor. No le importa que sea un flotante. Al ser un flotante, bueno, convierte ese entero a un flotante. Pero ese entero es el valor 1. Con lo cual, si queremos que haga la cuenta flotante y queremos que nos dé con decimal, tenemos que alguna de las dos variables, o a ambas, pero con una alcanza, castearla como hicimos en un ejemplo anteriormente, poner entre paréntesis, castearla flotante. Entonces, por ejemplo, adelante de la x poner float entre paréntesis x, y ahí lo que va a ver es que una variable de tipo flotante, entonces ahí sí hace la división flotante. Y después el porciento, que es el resto, por ejemplo. El resto de la división entera. Por ejemplo, si x vale 8 y vale 5, hace 8 dividido 5, 1, de resto me queda 3. Entonces ese 3 es lo que va a guardar la variable esta que se llama resto. Después tenemos operadores lógicos. La negación es el signo de admiración. El i es el doble ampersand. Y el o es el doble barra vertical. Después tenemos operadores de incremento, que es el más, decremento el menos. Estos dos operadores también los tenemos de dos formas. Lo podemos poner después de la variable, que se llama posincremento, o antes de la variable, que se va a llamar preincremento. A la variable, en este ejemplo, la variable x, ponerle el más después o antes, hace el mismo efecto. Se incrementa en 1. Pero si tenemos una asignación, el posincremento primero asigna y después aplica el operador de incremento. Entonces, en el primer ejemplo, la y me va a quedar con el valor 5 y la x con el valor 6. En cambio, si el más está delante, primero lo que hace es incrementar y después asignar. Tenemos después operadores de comparación para saber si algo es igual a otra cosa. No usamos el igual simple porque es el de asignación, sino que usamos el doble igual. El distinto, para saber si algo es distinto de otro, es signo de admiración igual. Sería la negación del igual. ¿Sí? El mayor es el simbolito, el símbolo del mayor, mayor igual, menor igual. Después tenemos un operador particular que se llama sizeof, que se lo paso a una variable o a un tipo directamente y me dice el tamaño en bytes que ocupa esa variable o ese tipo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, imprimimos el tamaño en bytes de un entero y ahí podemos saber si en nuestra plataforma el entero ocupa 4 bytes o los que